a esta hora de la mañana. Bueno, David ha ofrecido información importante acerca de la situación de los migrantes en la región. Bueno, muchas noticias tienen que ver con este tema, pero David, por supuesto, tengo que tocar el tema de actualidad, y el tema de actualidad está relacionado directamente con los nombramientos recientes hechos por el presidente interino Juan Guaidó en relación con lo que significaría estos nombramientos. Yo decía que la figura que se le dio a Leopoldo López es como una especie de vicepresidente, la figura que se le da a Julio Borges es como una especie de canciller. Yo quisiera tu punto de vista, sobre todo para poder entender realmente qué se puede hacer con estos nombramientos, David, que realmente sirven de algo, porque incluso, y te lo digo, porque los embajadores están atados de manos los que han sido nombrados, porque muchos de ellos no tienen la facultad de una embajada como tal en la nación donde se encuentran. Lo vemos claramente, por ejemplo, con el caso de la embajada en Chile, donde la propia embajadora pues está atada de manos. Por eso te pregunto, realmente ¿cuál es el alcance que pueden tener estos nombramientos que hizo en el día de ayer el presidente Guaidó? Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Hasta ahora. Yo creo que los nombramientos son sumamente importantes, Sergio. Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. Así lo reconoce 57 países del mundo, así lo reconoce la inmensa mayoría de los venezolanos. Está además completamente legitimado a través de la Asamblea Nacional, y precisamente una de las funciones de un jefe de Estado es conformar su gobierno. Sabemos claramente que esto no es un gobierno convencional, es un gobierno interino, enfrentando no una dictadura clásica, sino un Estado criminal, y con más razón pues necesitan conformar lo que yo he llamado un gabinete de guerra, básicamente. Un gabinete donde él se pueda apoyar en áreas estratégicas como son las relaciones exteriores, como es el área económica, como es la violación de derechos humanos y atención a la víctima, como es todo lo que va a liderar Leopoldo López con el centro de gobierno, donde el presidente Guaidó pueda desahogar mucho trabajo, porque bien sabemos que está activo permanentemente recorriendo el país. Y yo más bien creo que las designaciones que anunció el día de ayer son positivas para el país, deben llenar de optimismo hacia el cese de la usurpación, y ratifica el compromiso que ha tenido el presidente Guaidó desde que se juramentó en enero de este año. ¿Cómo se puede lograr el cese de la usurpación con el nombramiento de un gabinete, David? Mira, articulando mucho más las políticas, especialmente desde el punto de vista internacional, Sergio. Yo creo que la última entrevista que tú me hiciste hace unos meses, yo te decía que aquí hay que explorar opciones, inclusive más allá de la diplomacia, para que haya el cese de la usurpación, y opciones que a través de la legislación internacional se puedan implementar tratados como el TIAR, o como la responsabilidad para proteger, o el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para desmantelar el Estado criminal en Venezuela. Nosotros debemos entender que los venezolanos estamos enfrentando una dictadura clásica, convencional. Yo estoy un poco cansado de las comparaciones que nos hacen con las dictaduras que ha habido en Argentina, en Chile, inclusive con la propia dictadura cubana, con el respeto de los ciudadanos de esos países. Pero es que Venezuela no es una dictadura convencional, esto es un Estado criminal. Hoy vimos hace muy poco, hace unas horas, como por ejemplo Iván Márquez anunció que retoma las armas, es decir, y lo está haciendo presuntamente ese video desde territorio venezolano. Entonces la dictadura venezolana no solamente afecta y amenaza a los venezolanos, amenaza a la región. Y hoy la paz en Colombia no se ha logrado por completo porque se tiene un Estado criminal en Venezuela. Entonces se necesita evidentemente un equipo como necesita cualquier jefe de gobierno para implementar las políticas que beneficien más a un país. Yo en chiquito lo viví siendo alcalde. Uno solo no podía implementar las políticas públicas para un municipio. Necesitabas un gabinete que se encargara de distintos temas, de la seguridad, de la salud, de la educación, etcétera. Así que yo creo que son anuncios importantes por parte del presidente Guaidó, y además que no son personas que van a estar solas, sino va a haber un equipo apoyando. Algunos serán conocidos, otros no serán conocidos, y yo creo que también eso es bueno, de que haya gente nueva que esté involucrándose en las políticas públicas del país.
David, tú estás en Voluntad Popular y perteneces al Partido Voluntad Popular. Muchos ven el nombramiento de Leopoldo como este nuevo, digamos, garante del centro de gobierno, perdón, coordinador del centro de gobierno, como efectivamente, pues lo que pudiera ser. Es decir, que Leopoldo siempre ha dirigido lo que ha hecho Juan Guaidó. ¿Cómo podemos responder de esas personas que dicen eso? David. Han trabajado en equipo. Digamos, yo creo que ahí la clave ha sido que el presidente Guaidó ha trabajado en equipo con Leopoldo y ha trabajado en equipo con muchos otros actores que no son de Voluntad Popular o incluso no militan en ningún partido político. Cuando uno ve, por ejemplo, la designación de los embajadores en los países que han reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela, muchos de ellos ni siquiera militan en partido político. Y a pesar de las limitaciones que hoy tiene un embajador del gobierno interino de Venezuela, donde ni siquiera tiene una residencia, una sede para trabajar, ni cuenta con el presupuesto, a lo mejor que debería contar una embajada para sus funciones, pues ellos están sirviendo por vocación y convicción al país. Así que yo más bien creo que deberíamos enfocarnos en lo positivo. Sabemos también del sacrificio que ha hecho Leopoldo López. Leopoldo López lleva más de 5 años entre estar ilegalmente detenido en Ramo Verde, luego trasladado a su residencia, hoy separado de su familia, metido ahora en una embajada. Y a pesar de eso, pues no ha dejado de trabajar por el país. Y eso requiere de mucha perseverancia y mucha determinación, que yo creo que eso es lo que más caracteriza a Leopoldo, que tiene muchísima determinación y que a pesar de que pueda estar en una cárcel militar o en un preso en su residencia o en una embajada en España, para él es imposible desconectarse de Venezuela. David, por supuesto, quiero tocar el tema por el cual te contactamos en principio, ¿no? Que es básicamente pues, todo lo que está pasando con los migrantes venezolanos en el mundo. Bueno, hemos visto lo que ha ocurrido esta semana, básicamente en Perú, donde ya definitivamente pues, llegó el límite, llegó el tiempo que se tenía previsto para que cerraran en Ecuador, para que cerraran el acceso de venezolanos hacia esta nación. Los migrantes siguen creciendo, veía comentarios tuyos recientes donde tú decías, bueno, aquí lo hiciste incluso en nuestro programa en un momento, hablabas de cifras, pero en estos momentos estamos hablando de por lo menos 4.300.000 venezolanos que se encuentran en condición de migrantes y refugiados venezolanos, y cada día se les cierran más las puertas a los venezolanos, David. Cada día, en vez de abrirse las puertas como lo ha hecho Colombia, y hay que reconocerlo, pues se les cierran las puertas a los venezolanos. ¿No hay un doble discurso allí en este mensaje que hacen los gobiernos del mundo? Mira, en la situación que estamos viviendo ahora con nuestros migrantes y refugiados venezolanos es quizás la más delicada desde que esta crisis comenzó. Como bien has mencionado, yo lo decía ayer en mis redes sociales, son 4.300.000 migrantes y refugiados venezolanos. Yo los quiero poner en contexto lo que significan 4.300.000 personas. Eso es más que la población total de países como Panamá o Uruguay. Es decir, hoy hay más venezolanos desterrados que todos los uruguayos. Dentro de Uruguay. No, en general. O sea, la población de Uruguay no llega ni a 4 millones de imagínate, ok. O sea, es decir, hay más venezolanos refugiados que el total de la población de países como Uruguay y Panamá, que son países importantes en la región. Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se haya visto en la historia de América Latina y el Caribe. No hay precedente como el que hemos estado viviendo los venezolanos. Y por si fuera poco, en todo el mundo es la segunda más grande, solo superada por Siria. Las restricciones migratorias que han implementado en los últimos 2 meses, Chile, Perú y Ecuador, a quienes debo dejar muy claro, se les agradece el apoyo político y sobre todo hacia la democracia en Venezuela, reconociendo a Guaidó como presidente. Así como también se les reconoce que entre los 3 países hay al menos 1,5 millones de venezolanos, pero implementar estas restricciones migratorias no van a resolver el problema, lo van a agudizar. Se va a generar un embudo humanitario en Colombia, como el que ya está viendo en Rumichaca, esas imágenes dramáticas de venezolanos arrodillados, acostados, tratando de entrar a Ecuador y no pudieron. Se va a generar ese embudo humanitario en Colombia, que ya es el país con más refugiados venezolanos, 1,5 millones. Esto pudiese acelerarse y llegar a 2 millones en cuestión de meses. Y además, los venezolanos van a correr peligro
tratando, por ejemplo, de llegar por vías irregulares a Ecuador, a Perú, a Chile. Seguramente veremos a más venezolanos tratando de tomar embarcaciones, peñeros, etcétera, para llegar a alguna isla del Caribe. Y eso entonces hace que el venezolano esté mucho más vulnerable, porque más se va a exponer a las actividades ilícitas que hay en la región, a los grupos irregulares que andan reclutando menores de edad venezolanos, y sobre todo se exponen al tráfico de personas, algo que ha incrementado significativamente. Todo lo que es la trata de personas, el abuso hacia la mujer, la explotación sexual. Entonces la restricción migratoria no va a resolver el problema, Sergio, y nosotros seguimos haciendo un llamado, y perdóname que me extienda esta respuesta. No, es que justamente eso es lo que quiero saber, porque lo que yo te decía, hay como un doble discurso, David. Entendemos perfectamente que cada país tiene su propio problema y no quiere que se le agrave más con la presencia de más personas y más en algunos de ellos en situación irregular, pero hay un doble discurso. Por un lado ayudan, apoyan, y por el otro lado pues dicen que no te quiero aquí. Sí, por eso digo que no van a ayudar las restricciones migratorias a resolver el problema, y por eso yo no voy a dejar de insistir a que el venezolano se le tiene que dar el estatus de refugiado. Y es muy importante que nosotros mismos como venezolanos, quienes estamos trabajando en este tema, quienes son periodistas, quienes hoy son influenciadores en las redes sociales, etcétera, dejemos hablar de diáspora incluso, dejemos hablar de migrantes. Nosotros somos refugiados y no nos debe dar vergüenza que así nos califiquen. Y somos refugiados porque nos hemos ido de nuestro país de manera forzosa. Ningún venezolano se ha ido de manera voluntaria. ¿Por qué hoy se va el venezolano? El venezolano se va hoy por la crisis humanitaria, por el colapso económico, por el colapso de los servicios básicos, por la violencia generalizada, por la violación de derechos humanos. Y esto que estoy diciendo, Sergio, de las razones por las cuales nos vamos, para ti o para mí o para tu audiencia, puede ser algo elemental. Pero ¿sabes qué no es elemental para la comunidad internacional? Aún la comunidad internacional le cuesta entender cómo es que más de 4.300.000 venezolanos han abandonado su tierra. Porque no ha habido una guerra convencional y no ha habido una catástrofe natural. Cuando hubo el terremoto de Haití, por ejemplo, en el año 2010, era fácil entender por qué los haitianos se estaban yendo de su isla. Claro. Cuando la guerra en Siria, que ya más de 8 años, se puede entender por qué más de 6 millones de sirios se han ido. Pero los venezolanos tenemos que, por muy elemental que sea para nosotros, no quiere decir que sea elemental para la comunidad internacional, no dejar de explicar las razones por las cuales nos hemos visto para recibir el estatus de refugiado. Y recibiendo el estatus de refugiado, se nos garantiza protección con documentación, acceder a la salud pública, a la educación pública y la oportunidad para aplicar un trabajo. Y yo siempre he dicho además que el estatus de refugiado no solo beneficia al venezolano, sino al país receptor. Es la solución más pragmática para el país receptor y va a tener a una población dispuesta a emprender, a trabajar, a estudiar, que eso impacta positivamente en la sociedad que reside. Así que bueno, en eso no vamos a dejar de trabajar y te digo, Sergio, que vengo de Cúcuta, estoy llegando de Cúcuta. Estuve el lunes en una reunión regional ministerial de salud, que ya es la tercera, por cierto, que se hace. Esta creo que de las tres ha sido la más importante porque más de 10 ministros y viceministros de salud, entre quienes estuvieron el anfitrión de Colombia, Juan Pablo Uribe Restrepo, y el secretario de Salud de los Estados Unidos, palparon, bueno, en el terreno, esta crisis. Haber ido al Puente Internacional Simón Bolívar, haber ido al Hospital Erasmo Meós, que por cierto, en ese hospital 76% de las mujeres son venezolanas. Ir al comedor de la Iglesia Católica, la Casa Hogar Divina Providencia, donde 5.000 platos de comida se están repartiendo todos los días. ¿Y sabes qué se logró en esa reunión? La tarjeta unificada de vacunación, que será una política integral de salud en la región, donde a partir de octubre se van a distribuir 1 millón de tarjetas para que haya una mejor atención de salud al migrante y refugiado venezolano y se evite la revacunación y se ahorren recursos. Bueno, eso es un ejemplo. Y nuevamente, discúlpame que me extienda, eso es un ejemplo de políticas en común que se van a hacer en la región para favorecer a los refugiados venezolanos. Si eso se puede hacer en salud, ¿por qué no se puede hacer desde el punto de vista migratorio? No, y que definitivamente es una ayuda. Pero claro, pero para esto, David, o sea, esto digamos que fue una decisión en relación con esta tarjeta unificada de vacunación y de alguna manera ayudar a los... tú decías que el hecho de... pues que se le otorgue ese estatus de refugiado ayuda a los venezolanos para eso, para esa atención primaria, básicamente. Muchos de estos migrantes, refugiados, pues porque creo que hay que llamarlos de esa manera, llegan a estos nuevos países sin nada y de pronto con esto pues se les puede brindar cierta ayuda, refugio, comida, hasta que logren estabilizarse en esos países, ¿no? Esa es la intención.
Esa es la propuesta que hemos venido haciendo desde la OEA. Se tienen que hacer modificaciones legislativas en donde haya que hacerlas o crear legislaciones para que el venezolano se le dé el estatus de refugiado. Y además esta región tiene un precedente que es la Declaración de Cartagena del año 1984, que fue una declaración que surgió en los años 80 por el conflicto armado en Centroamérica, que es la única que expande el concepto de refugiado de Naciones Unidas y dice que un refugiado es aquel que huye de su país por alteración del orden público, por violencia generalizada, por violación de derechos humanos. Bueno, todo eso hoy aplica para el venezolano. Todo eso hoy aplica para el venezolano. Y el estatus de refugiado, lo más importante es que no solo te permite acceder a la salud pública, a la educación pública, aplicar por un trabajo, es que te da tu documentación. Hoy de los 4.300.000 migrantes y refugiados venezolanos se calcula que aproximadamente la mitad están irregulares o están próximos a estarlo. Entonces... incluso, David, muchos salen sin ningún tipo de documentos. O sea, correcto. Quizás ni siquiera con su cédula actualizada. Correcto. Entonces, ahí, por ejemplo, hemos venido trabajando con Naciones Unidas para que se cree una tarjeta de identidad regional, ¿no? Que le permita al venezolano pues tener su documentación, estar regular y nuevamente pues teniendo la documentación, que no tenga problema de a los menores de edad pues ir a la escuela, aplicar para un trabajo a los adultos, acceder a la salud pública, etcétera. Pero este tema, Sergio, yo creo que parte del desafío que yo me he encontrado es que sigue teniendo una interpretación regional, ¿no? O incluso subregional. Hay algunos que lo ven como, bueno, eso es un tema de Sudamérica. Y esto tiene que tener una interpretación global. Es decir, esto tiene que tener el involucramiento de la comunidad internacional más allá de la región. La ACNUR acaba de decir que este no es un problema ya regional, que la migración de Venezuela, de venezolanos, es un problema global, efectivamente. Finalmente lo dijeron. Me alegra que lo hayan dicho. Finalmente lo dijeron porque en ese sentido de lo que nos hemos sentido ser un poco solos. Y, por ejemplo, la Unión Europea, que tiene frontera con Venezuela a través de las islas Curazao y Aruba, en el Reino de los Países Bajos, tiene que involucrarse mucho más. Sí. Y si bien es cierto, ha habido muchos países que han dado donaciones significativas para atender a los venezolanos, lamentablemente es insuficiente. Y no puedo dejar de mencionar, Sergio, que si bien es cierto, esto debe tener un enfoque político, aunque algunos difieran de ello. Y yo no dejaré de denunciar y no dejaré de decir que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es que cese la usurpación, es que los venezolanos seamos libres, es que tengamos democracia y nuestro país vuelva a ser abundante en oportunidades. Solo así la gente se dejará de ir y además de eso habrá incentivos para que muchos que estamos desterrados podamos volver. Nuevamente, esto puede sonar elemental para ti, para mí o para tu audiencia, pero no necesariamente un europeo o un asiático, un africano o un estadounidense lo entiende, que hay que salir de la dictadura para frenar la migración forzosa. No, definitivamente, al terminar esto, pues sabemos que muchos venezolanos regresarán al país y ya no tendrán esa necesidad. Quizás no será fácil al principio, pero sabemos que lo importante es buscar de alguna manera todos reconstruir la nación. Un fuerte abrazo, David, y gracias por el contacto, ¿sí? No, gracias a ti, Sergio, por la invitación y saludos a todos los que nos vieron a esta hora. Gracias. Amigas, amigos, una pausa y en breve seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya venimos. Gracias, David. No, a ti.